El secreto de Flambeau, de G.K. Chesterton. La clase de asesinatos en que yo asumía el papel de asesino, acabó el padre Brown dejando el vaso de vino sobre la mesa. La cinta roja de escenas criminales acababa de pasar por delante de él. Es cierto, dijo, volviendo a tomar la palabra tras una breve pausa, que era otro el asesino y que ello me impidió que cometiera el acto criminal. Yo venía a ser como un segundo actor, siempre dispuesto a actuar en su lugar. Por lo menos he considerado como un deber mío conocer el papel con todos sus pormenores. Lo que quiero decir es que cuando intentaba imaginar el estado mental en que tales actos podían realizarse, comprobaba que yo mismo hubiera sido capaz de hacerlo bajo aquellas condiciones mentales, solo bajo aquellas que no son en general las que parecen más propicias. Y entonces, claro está, comprendía que había realizado la acción. Y esta persona en general no era la que parecía más indicada. Por ejemplo, parecía natural que se dijera que fue el poeta revolucionario quien mató al juez que lo veía todo tan rojo para los revolucionarios rojos. Mas esta no es la verdadera razón para que el poeta revolucionario lo matase. No lo es si uno se pone a pensar lo que es un poeta revolucionario auténtico. Me refiero a esa clase de amantes anárquicos y pesimistas de la revolución, no como reforma, sino como destrucción. Intenté desbrozar mi mente de todos los atributos saludables y de buen sentido constructivo que he tenido la suerte de aprender o heredar. Cierro despiadadamente todas las ventanas a través de las cuales entra la buena luz diurna del cielo. Imaginaba una mente cuyo calor solo viniera del horno rojo de las profundidades, fuego que iba echando rocas y creando abismos hacia lo alto. Y aún entonces no veía la razón por la cual un visionario de esta clase desharía su carrera por indisponerse con un vulgar policía y solo por matar a uno entre 1.000.000 de viejos locos, como los hubiera calificado él. No lo habría hecho a pesar de cuántos poemas hubiese escrito elogiando la violencia. No lo habría hecho precisamente porque escribía canciones a la violencia. El hombre que sabe expresarse en una canción no tiene necesidad de hacerlo suicidándose. Una canción era para él un acontecimiento, un hecho, y tenía necesidad de crear más. Así es que di en pensar en otra clase de malvados, en aquellos que no destruyen el mundo, sino que dependen por completo de él. Pensé que si no hubiese contado con la gracia de Dios, no podía haber sido un hombre para quien el mundo no es más que un derroche de luz eléctrica, sin otra cosa que tinieblas a su alrededor y en el más allá. El hombre mundanal, cuya vida solo existe en función de este mundo, sin creer en ningún otro, cuyos éxitos y placeres mundanales son todo cuanto pueda arrebatar a la nada. Ese es el hombre que realmente hará cualquier cosa si está a punto de perder el mundo entero sin sacar ningún provecho de él. No es precisamente el hombre revolucionario, sino el respetable, quien cometería cualquier crimen para salvar su reputación. Piensen ustedes en el riesgo que corría, según el criterio de aquel renombrado juez, quien hubiese cometido el único crimen realmente condenado por su mundo, la traición a la patria. Si yo me hubiese hallado en su posición y no hubiese tenido otras bases que una filosofía igual a la suya, solo Dios sabe de lo que habría sido capaz. En esto, precisamente, estriba la bondad de este ejercicio religioso. Hay quienes le juzgarían un tanto morboso, dijo Grandison Chase, dubitativo. Sí, hay quienes juzgan indudablemente que la caridad y la humildad son cosas morbosas, dijo el padre Brown pensativo. Así sucedía con nuestro amigo el poeta.
Pero ahora no voy a discutir acerca de estas cosas. Solo trato de contestarle a la pregunta referente a mi modo de trabajar. Algunos de mis paisanos me han hecho el honor aparente de preguntarme cómo he procedido para corregir algunas equivocaciones de la justicia. Bueno, pues ahora puede ir a comunicarles que lo hago gracias a la morbosidad. Lo que no quiero es que se imaginen que empleo la magia. Chase continuaba mirándolo con un surco reflexivo en el ceño. Era demasiado inteligente para no comprender lo que le habían dicho, y él habría añadido por su cuenta que también tenía una inteligencia demasiado saludable para que fuera de su agrado. Le parecía estar hablando con un solo hombre y al mismo tiempo con un centenar de asesinos. Había algo muy inocente en aquella figura enana colocada junto a la estufa, no menos pequeña, y le sorprendía que en aquella cabeza redonda cupieran la infinidad de absurdas imaginaciones y tanta injusticia imaginativa. La oscuridad que le circundaba le parecía llena de gigantescas figuras negras, espectros de otros criminales monstruosos mantenidos a raya por el mágico círculo rojo de la estufa, aunque siempre al acecho para hacer trizas a su avasallador. Bueno, me temo que ya no parezca morboso, dijo Chase con franqueza. Pero no estoy seguro de que no sea tan morboso como la magia. Sin embargo, sea morbosidad o no, hay que confesar una cosa, y es que debe ser una expresión interesante. Después de detenerse a reflexionar un rato, añadió: no sé si podría llegar a ser un buen criminal. Lo único que sé es que usted sería un novelista de mucha fama. Yo no hago otra cosa que tratar con hechos reales, dijo el padre Brown, pero a veces es más difícil imaginarse cosas verdaderas que falsas. Sobre todo si constituyen los grandes crímenes del mundo, dijo el otro. No son los grandes crímenes precisamente los más difíciles de imaginar, sino los pequeños, repuso el sacerdote. No veo bien lo que quiere usted decir con ello, opuso Chase. Quiero decir crímenes tan vulgares como el de robar joyas, dijo el padre Brown. Cosas así como el collar de esmeraldas, el rubí de Merú o los peces de oro. La dificultad estriba en tales casos en que hay que achicar la inteligencia. Embaucadores más poderosos y engreídos que tienen grandes ideas no se detienen en cosas tan prosaicas. Estaré siempre tan seguro de que el profeta no habría quitado el rubí como el conde de los peces, y por el contrario, un hombre de la moral de John Banks era muy posible que tomara las esmeraldas. Para aquellos, una joya es un pedazo de vidrio, pero la gentecilla vulgar ve en ello un valor monetario. Para esas cosas se precisa tener una mente muy pequeña. Es muy difícil llegar a obtenerla. Es algo así como enfocar algo pequeño y muy determinado con una máquina que se bambolea. Siempre existen detalles que ayudan. Por ejemplo, esa clase de hombres que se entretienen en delatar a falsos magos y a pobres faquires de cualquier clase. Esas personas tendrán siempre una inteligencia muy pequeña. Son las personas que dicen que los ven muy bien y los saben coger diciendo mentiras. No le digo a usted que no sea a veces un deber pesado, pero proporciona un placer incomparablemente mezquino. En cuanto comprendí lo que significaba una mente baja, supe dónde ir a buscarla, en el hombre que quería delatar al profeta y fue quien birló el rubí, en el que se mofaba de las pretensiones espirituales de su hermana y fue él quien arrambló con las esmeraldas. Hombres de esa clase son los que tienen sus ojos pegados a las joyas. No podrían elevarse a la categoría superior de embaucadores que desprecian las joyas. Esos criminales de poca inteligencia son siempre muy convencionales. Llegan a criminales partiendo de una mera convicción. Toma bastante tiempo, sin embargo, el llegar a sentir las cosas con esta crudeza.
constituye un verdadero esfuerzo de la imaginación el llegar a ser tan convencional y desear con tanto ahínco una cosilla sin importancia. A pesar de todo, se puede hacer. Se puede llegar a imaginárselo con todo detalle. Empezad, por ejemplo, a imaginaros que sois un niño muy goloso, que os hubiera sido fácil robar un dulce de una confitería, de cómo precisamente era un determinado dulce el que más queríais. Luego, no hay que hacer otra cosa más que sustraer la poesía infantil, dejar de lado el resplandor que envuelve a la dulcería. Imaginad luego que conocéis el mercado mundial y el valor de los dulces. Se va cerrando la mente cual el foco de una cámara fotográfica. La cosa enfocada empieza a tomar forma, se concreta y entonces súbitamente se llega a comprender. Hablaba como un hombre que hubiese tenido alguna vez una visión sobrenatural. Grandison Chase no dejaba de mirarle con una expresión de duda y de interés mezclados. Hay que confesar que hubo un momento en que bajo su reflexivo ceño se desprendió un destello de alarma. Fue algo así como si la primera confesión sorprendente del sacerdote le traspasara todavía con las últimas ondas vibratorias de un trueno. Iba diciéndose para sus adentros que aquello solo había sido una pequeña falta cometida en un momento de locura y que naturalmente el padre Brown no podía ser de ninguna manera el monstruo y asesino que en aquellos instantes había pretendido ser. Pero no era un indicio de insensatez el que un hombre hablara tan reposadamente de la posibilidad de ser un asesino. ¿Sería posible que estuviera un poco desequilibrado? ¿Qué opina usted?, dijo con brusquedad, que esa idea suya de llegar a identificarse con el criminal podría hacerle ver el crimen con ojos demasiado tolerantes. El padre Brown se irguió en su asiento y habló en tono imperativo. Yo sé que de ello resulta precisamente lo contrario. Resuelve todo el problema del tiempo y el pecado. Se provoca el arrepentimiento antes que el crimen. Se hizo un silencio. El americano levantó la vista hacia el techo empinado que cubría la mitad de la entrada. Su anfitrión volvió los ojos hacia el fuego, sin moverse, y entonces la voz del sacerdote resonó con acento, cual si surgiera de lo más profundo de su ser. Hay dos maneras de renunciar a Satanás, dijo, y en la diferencia está acaso la mayor laguna de la religión moderna. Una de ellas es abandonarlo porque está muy lejos, la otra por tenerlo muy cerca, y no hay ni virtud ni vicio tan apartados el uno del otro como esas dos virtudes. Nadie le interrumpió y él siguió hablando con el mismo tono pesado, cual si estuviera vertiendo plomo fundido. Un crimen puede parecer terrible porque no se concibe la posibilidad de cometerlo. Yo lo creo horrible porque podría cometerlo. Unos los ven como una erupción del Vesubio, pero no llegaría a ser tan horrible como si en esta casa se prendiera fuego. Si un criminal irrumpiese de pronto en esta habitación... Si un criminal irrumpiese en esta habitación, interrumpió Chase sonriendo, me parece que se comportaría usted muy favorablemente con él, por lo que puedo colegir. Comenzaría usted por explicarle cuán natural fue que hubiese vaciado el bolsillo de su padre o cortado el cuello de su madre. Francamente, no me parece muy práctico. Me parece que lo más práctico sería que los criminales no se reformasen jamás. Es bastante sencillo teorizar sobre casos hipotéticos, pero aquí sabemos todos que solo hablamos por hablar, sentados aquí en la bonita y confortable casa del señor Duroc, conscientes de nuestra respetabilidad y de todo lo demás. El hablar de ese ambiente de ladrones y asesinos y de los misterios de sus almas nos proporciona una emoción teatral. Pero las personas que verdaderamente han de tratar con los ladrones, esos tienen que hacerlo de otra manera. Nosotros estamos muy seguros aquí al lado del fuego y sabemos que la casa no arde. Tenemos asimismo la certeza de que no hay ningún criminal en esta habitación. El señor Duroc, a quien la alusión había hecho levantar lentamente de junto a lo que se había calificado de hogar, proyectó su inmensa sombra por encima de todo, oscureciéndolo todo, incluso la misma noche que les rodeaba. «Hay un criminal en esta habitación», dijo.
Yo lo soy. Yo soy Flambeau. La policía de los 2 hemisferios me persigue aún. El americano se quedó mirándolo con ojos petrificados, brillantes. Parecía como si no le quedaran fuerzas para moverse ni hablar. Nada hay más místico, metafórico o rastrero en mi confesión, dijo Flambeau. Robé durante 20 años con estas 2 manos y escapé de la policía con estos 2 pies. Espero que juzgará prácticas mis actividades. Espero que opinará que tanto mis jueces como mis perseguidores tuvieron que habérselas con verdaderos crímenes. ¿Y cree usted que no conozco su modo de castigarlo y reprenderlo? ¿No he sufrido el juicio de los justos y la mirada fría de los respetables? ¿No he soportado sus enseñanzas frías y distantes? ¿Y cree que no me han preguntado cómo es posible caer tan bajo? ¿Y que no he oído decir que no hay ni una sola persona decente que pueda ni soñar en esas bajezas? ¿Creerá usted que todas esas observaciones no sirvieron para otra cosa sino para hacerme reír? Únicamente cuando mi amigo me explicó la motivación exacta del móvil de mis robos, solo desde entonces dejé de robar. El padre Brown hizo un ademán como invitándole a callar, y Grandison Chase dejó escapar un suspiro como un silbido. «Le he dicho la verdad», dijo Flambeau, «y es usted libre de entregarme a la policía». Estas palabras fueron seguidas de un silencio profundo a través del cual podían oírse las risas argentinas de los hijos de Flambeau en el piso superior de la casa y el masticar y refocilarse de los grandes cerdos grises en la oscuridad del patio. El silencio entonces fue henchido por una voz en la que vibraba la ofensa, sorprendente para aquellos que no conocen el espíritu sensible de los americanos y cuán parecido puede llegar a ser, a pesar de lo vulgar del contraste, con la caballerosidad de los españoles. «Monsieur Duroc», dijo el americano con cierto empaque, «hemos sido amigos, creo, por un tiempo bastante largo, y me molestaría considerablemente que usted me creyera capaz de juzgar semejante mala pasada mientras disfruto de su hospitalidad y del calor de su familia, por la única razón de que usted, movido por su entera libertad, me hubiese explicado un detalle de su autobiografía. Y además, hablando como habla usted en defensa de su amigo... No, señor, no puedo llegar a imaginarme bajo ninguna circunstancia semejante doblez en un caballero. Calificaría semejante cosa de un espectáculo odioso, peor que el de una ruin delación. Vender la sangre de un hombre por dinero. Pero en un caso así, dijo volviéndose al padre Brown, ¿podría usted imaginarse que un hombre hiciera el papel de Judas? Podría intentarlo, repuso el padre Brown.